Continuamos amigos en la mañana, hoy con María Corina Machado, candidata a la Asamblea Nacional. Hoy aquí en este cintillo del Nacional, es interesante, ¿no? Porque está bien chiquitico, pero es interesante lo que refleja esta información. Dice, oficialismo paraliza leyes polémicas por temor a derrota. Por temor a un efecto boomerang similar al de la reforma de la Constitución, la Asamblea Nacional dejará leyes polémicas como propiedad social, comunas y contraloría social para después del 26 de septiembre, señalaron diputados del PSUV. Todo tiene su momento, aprobaremos leyes sin complejos, dijo Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV Centro. Los alcaldes chillan por la ley de las comunas. Esto entonces entraría como, digamos, presentación a lo que era la pregunta que te dejaba. ¿Cuáles son las propuestas? En primer lugar, yo creo que esto es una evidencia contundente de lo que yo he planteado durante tanto tiempo. Somos mayoría los venezolanos que queremos vivir en un sistema donde se respeten nuestros derechos, donde tengamos un gobierno responsable que rinda cuentas, donde el poder realmente vaya a la gente, donde nadie cuestione nuestra propiedad y nuestro derecho de educar a nuestros hijos libremente. Mira, William, yo creo que esta reacción demuestra que la gente está definitivamente entendiendo lo que está en juego en Venezuela. Y por eso yo insisto en recordar que todo régimen totalitario en la historia, lo primero que busca es intentar convencer a quienes disienten de que son minoría. Una vez que tú te convences de que eres minoría y tú tienes un Estado que además avasalla, un Estado que persigue, un Estado que te hace daño... Para eso se utiliza la intimidación, se utiliza el generar miedo. Absolutamente. O sea, es todos los órganos del poder público operando simultáneamente para hacerte sentir chiquitico. Entonces la gente dice, bueno, pero si somos minoría no tiene sentido arriesgarme, no tiene sentido protestar, porque igual me van, por cualquier cosa que yo diga, me van a perjudicar. Si me obligan a ir a una marcha y vestirme de un color y me niego, entonces pierdo el trabajo. Si voy a hacer una cola en Mercalli, estoy 8 horas y la comida no alcanza, escasea o está podrida y protesto, entonces me niegan poder comprar la próxima vez o me quitan la misión o me amenazan de alguna manera físicamente o me agreden moralmente. Entonces tú vas creando un estado de intimidación y la gente no se arriesga. Por eso tenemos que entender que lo fundamental es convencernos de algo que yo sé, que es que la inmensa mayoría de los venezolanos compartimos estos valores. Pero para eso hace falta una conexión emocional, hace falta crear una esperanza. Absolutamente. Y tú lo ves. Mira, yo en estos meses que he estado recorriendo urbanizaciones, barrios, pueblos, de mi circuito y de otras zonas del país, siento esa fuerza que está allí. Y fundamentalmente lo siento en las madres, en mujeres que me jalan para dentro de sus casas, porque a veces les da miedo fuera, en el barrio o en la vereda, que la vean conversando y quejándose y transmitiendo esta angustia, pero al mismo tiempo transmitiendo esos sueños, estos anhelos. ¿Y qué le dices tú? ¿Qué les propones tú lo mismo de que llegar a la Asamblea Nacional? Lo mismo, vamos a luchar por nuestras familias. Yo voy a defender tus hijos con la misma pasión que voy a defender los míos. Ese es un proyecto tuyo de trabajo. Pero absolutamente es un proyecto compartido. O sea, hoy, y tú me has escuchado decir con angustia, cómo 2 de cada 3 jóvenes venezolanos, si pudieran, se irían de Venezuela. ¿Y qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional es, y eso es lo que tenemos que entender, la instancia primero de representación, es el poder de representación, donde se escucha la voz del ciudadano y de la gente, donde defendemos los derechos, por supuesto donde se vela porque las leyes cumplan la Constitución y defiendan y representen los derechos e incluyan los derechos de todos, pero también el espacio donde se controla a los demás poderes públicos, donde se aprueba un presupuesto, donde podemos lograr que en vez de invertir esos 9.000 millones de dólares en armas, se invierta en seguridad, donde podemos asegurarnos que los actos de corrupción como los contenedores van a ser investigados y van a ser sancionados. O sea, por ejemplo, una ley de desarme. Pero además... Tiene que ser discutida. Pero evidentemente, leyes... pero lo importante es entender, no solamente aprobar leyes, porque mucha gente te dice, bueno, ¿qué más leyes? Y en Venezuela el problema no es que faltan leyes, es que no se cumplan las leyes. Y entonces ahí hay un rol controlador crucial. Entonces, todo lo que tiene con entender, con imponer, con defender, con luchar por un sistema en el cual, primero, se le ponga un frenado y un parado al comunismo. Y yo creo que esto hay que llamarlo por su nombre. El 26 de septiembre le vamos a poner un parado al comunismo que se pretende imponer en Venezuela. Y para eso necesitamos una asamblea mayoritariamente democrática y plural, que además represente lo que quiere la mayoría del país. Y las áreas fundamentales de trabajo están claras. Nosotros vamos a luchar por la seguridad de todos los venezolanos. Vamos a luchar por un sistema de protección que realmente incluya, que garantice salud digna, educación libre, que garantice
empleo para todos los venezolanos. O sea, ¿cuál es la gran demanda de la gente? Seguridad y empleo. ¿Y eso es posible hacerlo independientemente de los esfuerzos que se están haciendo desde la propia Asamblea Nacional para crear estructuras paralelas, como por ejemplo el Parlamento Comunal? Bueno, yo creo que todo lo que significa la ley de las comunas tiene que ser analizado en su contexto completo. No es solamente el Parlamento Comunal. Se intenta crear todo un Estado paralelo con un primer objetivo, que es debilitar a las gobernaciones y las alcaldías, que al fin y al cabo son los representantes del pueblo electos con el voto, para imponer unos mecanismos de elección de segundo y tercer grado que terminan siendo además controlados desde un ministerio en Caracas, para quitarle poder a estas instancias, alcaldes y gobernadores, donde en definitiva tú como ciudadano sí puedes ir y exigir. ¿Tú te imaginas los directores, los miembros de una comuna en Biscucuy, en Cabruta, en Caripe del Guácharo, viniendo a Caracas a exigir que los recursos de su comunidad no se emplean directamente o no les llegan o no les aprueban un proyecto? Precisamente con el mensaje de llevarle poder a la gente, lo que se está es concentrando poder en una sola persona. Y este proyecto de la ley de comunas, lo primero que busca es precisamente eso, debilitar las instancias descentralizadas para concentrar poder en Caracas. Ahora fíjate, María Corina, si hay una intención ya expresada a través de leyes, de lo que ha venido haciendo el propio Parlamento en relación a ese camino hacia el comunismo, como tú lo estás advirtiendo. ¿Qué ha pasado que eso no se ha podido dar? Es decir, ¿tú crees que realmente se puede dar ese proceso, que Venezuela entre en un derrotero hacia el comunismo, sí o no? Al regreso, María Corina Machado, aquí, en La Mañana.